Bienvenidos al canal. En este video les voy a mostrar este pack-out de pobre, que ustedes seguramente ya los conocen con otras unidades, con otra configuración de herramientas. Bueno, resulta que sí tengo herramientas para mecánica, sí tengo herramientas de industria nacional y muy trabajadas que están por mí. Porque me he cansado de sacar reactores, cambiar reactivos, cambiar agitadores, en fin, todo lo que ustedes ya saben de la experiencia que uno tiene en esta área de la mecánica. En otra oportunidad he realizado un video, ya hace unos cuantos años, tendría que actualizarlo en lugar de resubirlo, pero bueno, ¿se acuerdan que hablaba de la marca Inafor, de PH, Chaito, bueno, el abuelo? No tenía estas unidades porque estaban debajo de toneladas y toneladas de herramientas Nipex. Pero bueno, visto y considerando que en otros canales se mofan de mí, voy a sacar mis herramientas Inafor y les voy a mostrar todo lo que he trabajado con ellas. Por ejemplo, esta que está en el umbral de mis afectos. Esta es una Inafor estriada o de doble estrella, como le llaman algunos, de 1 pulgada 15-16. Bueno, está en este estado producto de haber trabajado muchísimo. Yo no lo quiero decir, pero bueno, he estado prácticamente la mitad de mi vida sacando y poniendo reactores, agitadores, reactivos, todo lo que tenga que ver con el uso de herramientas para mecánica. Lamento no haberlas mostrado antes porque quizás la idea que ustedes tienen sobre mí hubiese cambiado. Bueno, tenemos una de exactamente la misma marca, solo que en este caso es de 7 octavos, 13-16. Tengo varias unidades de estas. Lo que pasa que, bueno, lo interesante de estas llaves es el acodado. Las tendría que tener con un mosquetón para ubicarlas juego por juego. Lo que pasa es que se me complica un poco ponerle el mosquetón a la de dos bocas. Y ya que estoy citando la de dos bocas, les voy a mostrar la de ENSIC. ENSIC, algo más nacional y de mecánica que ENSIC no van a conseguir. 32 milímetros, está marcada la llave, sí, está marcada la llave, de todo lo que trabajó. Y 27, 32-27, llave de uso frecuente si las hay. Lo que pasa que, bueno, como dije, decidí guardarlas cuando hice el video de herramientas de industria nacional. Tenía una o dos para mostrar, entonces bueno. ¿Quién vio, llamémosle un limón, los vio todos? Son unidades parecidas, similares. Pero vamos a ver todas las que hay, todas las variantes. En SIC, por ejemplo, en este caso tenemos de 1,25 pulgadas y 1 pulgada 3,16. Bueno, esto sería 30-32. Sé que hay canales que no les gustan las comparaciones en pulgadas a milímetros y viceversa. Quiero que sepan que a mí me importa 3 carajos. Para mí la 5 octavos es 16 y se acabó. Bueno, tenemos esta Chrome Vanadium. Como les dije, tengo varias unidades de la misma medida. Producto de las distintas épocas que la he utilizado. Bueno, esta venía un juego, que está completo el juego. Se ha cansado de trabajar en lo que es tren delanteros, bueno. Si bien lo mío no es mucho la mecánica automotriz, pero he estado desarrollando tareas en puentes grúa, guinches, mantenimiento preventivo y correctivo de compresores, armado de tinglados. Vieron que uno trabaja con la llave y después, bueno, eso se torquea, por ahí son 300, 400 bulones, cabeza de 3 cuartos. Entonces uno tiene varias llaves de 3 cuartos. A ver si nos entendemos. Bueno, esta es una ENSIC. Ya la abuelo. Notarán que está como pintada. Sí, un día estaba con un aerosol y dije, no la puedo ver más en este estado, a esta unidad que tanto ha estado conmigo, y le voy a pegar una aerosoleada
como para que quede un poco más pituca. Bueno, después las colgaré en un tablero, veré qué hago. Bueno, acá les muestro una en SIC, también, de 13-16, 7 octavos, pero de la marca en SIC. Pueden cotejar con la Inafor, que no van a encontrar mucha diferencia. Solo que bueno, en esta época no se cuidaba mucho las dimensiones de la herramienta. Podían llegar a ser un poco brutas. Sí, no se extrañen de ver alguna de estas unidades afeitadas en la piedra, en la moladora de banco, perdón. Pero bueno, era para que entre en determinadas arterias donde antes no importaba y el progreso hizo que todo sea más escueto, ¿no? Así que bueno, acá tenemos otra unidad que ha trabajado muchísimo conmigo. En este caso, y yo lo he contado, he comprado en la ferretería Ferrico, que con el tiempo pasó a ser Ricofer. Bueno, una llave de 1 pulgada 1 octavo, 1 pulgada 1 cuarto, que depende como uno la pedía, se la vendían como 32 o como 28 o su equivalente en pulgadas. De ahí nace que una llave de 1 pulgada y cuarto es una llave de 32. No me vengan con tanta vuelta, con tanta cháchara. ¿Qué tenemos acá? Sigo sacando. Llaves para mecánica de Industria Nacional que, bueno, no he mostrado antes por, llamémosle que soy un tipo de códigos. Y como hay canales orientados para eso, pero tampoco me gusta que se mofen. 3 octavos, 14-16. Digo 7-16, perdón. No hice la cuenta de la reducción. Esta es la marca de ENSIC. Bueno, tendría que haber agarrado un trapito. Pero bueno, nada, es la grasa de la mecánica que uno hizo, de la mecánica que uno hace. Esta es una Baco, que la deben haber visto como perlita. El cromo se salió completo, eso sí, se los tengo que reconocer, se ha salido completo. Tengan en cuenta que cuando yo hace prácticamente 40, no digo 40, pero 35, no, 30 años que tengo esta herramienta, ya vaya a saber cuántos años tenía guardada y olvidada en un tablero. ¿Se acuerdan los tableros que colgaba Baco a una altura, con llaves grandes de todos los tipos? Bueno, esta había quedado olvidada. Como siempre fui un fanático y un amante de la industria nacional argentina, me la compré. Tendría que tener alguno que me diga, mediante tabla, a qué medida corresponde. Igual con el calibre yo ya sé a qué tuerca o en qué necesidad me ha sacado del paso. Es una llave que viene nomenclada como 1 pulgada 7,64 o 27. Y bueno, del otro lado carece de estas medidas o yo no las veo, no me puse los lentes. Perdón. Bueno, tenemos una llave. ¿Quieren más llave de mecánica que esta? Esta es la primitiva llave Monkey, la primitiva llave del mono. Que en otros canales, que no voy a decir quién es, pero bueno, ha dicho que es la verdadera francesa. No sé, tengo mis dudas. Yo la verdadera francesa la conozco Mavis Weyden y se acabó. Tengo más unidades de Inafor. En este caso es una perlita esta llave. Pocos la tenemos. Los coleccionistas avesados observen el 22. No sé si se aprecia. Tendría que buscar un sistema con tiza. Pero bueno, es 22. Es 21-22. Es verdaderamente 21-22. No piensen que era 13-16, 7 octavos y la limaron y le nomenclaron uno o alguien ese número. No, 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 no. Las llaves salían así de fábrica. Hubo un error en una época en lo que es el forjado de estas llaves y nada, se forjaron
bajo la medida en pulgadas, pero obedece y está aprobado a lo que es 21-22. Ya ve que obviamente tengo otra unidad espectacular ya de otra época. Bueno, acá tenemos una Hunk. Esta es de fabricación alemana. En algún lado tiene que decir West Germany. Bueno, me salió el Trostforge de ahí. Bueno, no dice. Se ve que lo decía en el jueguito y yo me... En su... Ah, no, ahí está, ¿ven? ¿Ven? Como yo sí conozco de todas mis herramientas que tengo. Made in Germany. Inafor de las pesadas, ¿eh? Esta es de 1 pulgada y de este lado 15-16. Es de una generación de Inafor donde, bueno, estaba más orientado al hacer fuerza, la llave de 2 bocas, no como ahora, que la llave de 2 bocas simplemente se utiliza para, bueno, tareas de velocidad. Eso ya lo sé. Cualquiera que haya osado hacer primer año, eso lo sabe. Acá estamos viendo, pero ya esta no es de Industria Nacional, está todo el jueguito de la marca TrueFit USA. Bueno, esta sería la de, si no me equivoco, porque lo estoy viendo a través de la cámara, pero es la de 7 octavos 13-16, dado que son juegos continuados. Y díganme que esta es la... No, no es. Ay, se me había perdido una Esmalcalda, de mi juego de Esmalcalda. Es una Elora. Bueno, esta es fabricación española, si no me equivoco. ¡Ay! No pegó una hoy. Esta, a ver. Sí, sí, es europea. Es europea. Está el jueguito completo. Estas las voy a empezar a poner de costado. Porque bueno, quiero completar mis juegos. Esta es una Dogwidad de 5 octavos, 3 cuartos. Sería 19-16. Al que no le gusta que no mire, lo digo por algunos. 19-16, Dogwidad. Bueno, estas hay media docena. Hay que ver por qué vienen nomencladas así. La verdad que no sé si será medida Whitworth, BST, no sé. Me la complican mucho la mecánica. Esta quedó tirada debajo del banco. Es una llave UD de 1 pulgada 15-16. Que así como la ven de feita y todo, no se ha movido una décima en la cantidad de trabajos en la que yo la he utilizado. Después, bueno, ya estamos viendo en los fondos, ¿no? de mi packout, donde tengo una Raselli. No sé a quién le puede gustar eso. ¿Qué llave más imprecisa la Raselli? Por Dios. Tengo una llave de ángulo completo. En este caso es de 3 octavos 7-16. Medida que me apasiona. Tengo que tener 4, 5, 6 de esas. Si no, no me siento bien. Inafor. Para los que dicen que me mandan cosas las marcas. A ver qué me mandó Inafor. Inafor de media 9-16. De esta tengo carradas porque se usa. Son llaves que se usan. Cualquiera que puso una batería una vez necesitó una llave de esas. Bueno, esta es del juego de Barcalo, de USA. De 3 octavos, de 5 octavos 3 cuartos. Así que nada, bueno. Después quedan alguna que otra que ya quizás la conocen también. $25.32 3 cuartos. Con esta armábamos los tinglados. Uno tenía de abajo y el otro le daba con la pistola de impacto de arriba y se la recagaba, la apretaba hasta que no se podía más. Llave Inafor también. Media 9-16.
medida de uso constante, se usa constantemente. ¿Ven lo que les digo? Acá hay otra de media 916. Estas son muy fáciles de localizar en ferreterías, donde ustedes vayan van a encontrar, si hay herramientas antológicas, van a encontrar media 916, 1415. Antes tenían poca o mucha salida, por eso es que a lo mejor encontraban las unidades. Por ejemplo, media 916 se pedía por carradas, entonces siempre queda en alguna ferretería olvidada de este maravilloso país alguna media 916. También van a encontrar carradas de llaves 14-12, y en ese caso era lo contrario, no había gente que compre esa medida. Sí, los que querían tener todas, pero bueno, a veces no tenía la salida de esta, por ejemplo. Esta es una 23,5 con 22,2. Bueno, es una medida milimétrica rara. Se ve que está orientada a algún motor en particular. No lo logro saber. Pero es una perlita, una llave de 22,2 y 26. La guardo de la afamada marca Dowidat. Bueno, molibdene, una llave que resistió bastante. ¿Se acuerdan de la marca Banazan? Bueno, acá tienen un ejemplar de la marca Banazan. La medida está impresa en las bocas, ya la vamos a encontrar. Bueno, 23,8. 23,8. Si fuese la presión ya estarían muertos. Perdón, no sé si se puede decir eso. Y acá tenemos 25,4. Si tuviesen esa presión ya vayan llamando al médico. Bueno. Después nada, más de lo mismo. Acá tengo esto que me lo obsequió un amigo de la comunidad. Un día que me quedé afuera, no tenía picaporte. Me dijo, yo te lo soluciono. Me cortó la de un cuarto 516. Me cortó y bueno, con esto y con un destornillador le hago palanca de acá y abro. Bueno, nada, después no me queda más que ya unidades que conocen, nada. Pero querían herramientas de mecánica, ahí tienen, miren. Ahí tienen todas las herramientas de mecánica. Que en el momento que yo hice los videos de herramientas de uso nacional, de fabricación nacional y de uso mecánico, porque me hacen poner un poco nervioso. Bueno, mi Packout de la marca Brigel, nada, orientado a la mecánica. Después le haré un tablero y veremos qué pasa. Tengo una ficha, siempre le tengo que cambiar la ficha a la larga y bueno, ven que va pasando los años y uno es un colgado un colgado de porquería y me quedó la ficha debajo de todas las herramientas. Gracias por el video, les mando un saludo, nos vemos. Hola. Sí, hice el video, sí. Sí, ya se las devuelvo las llaves. Sí, no, quédese tranquilo. Espectacular. Espectacular el video. No, sí. Hasta me engrasé las manos. Ahora no sé cómo limpiarme. No, bueno, lo mío es otra cosa, no andar tocando esto. Sí, fue muy convincente. Fue muy convincente porque pude narrar. Lo que sí no, sabía que había llaves de 22,2 y de 20,6. Voy a ver si puedo conseguir de la marca Nipex o de la marca Craftsman esa medida. Bueno, junto todo y se lo llevo. Chao, hasta luego.